Maquila en Paraguay, Ley 1064/97, beneficios fiscales y cómo aplicar. La Ley 1064/97 de la industria maquiladora de exportación convirtió a Paraguay en uno de los destinos más competitivos de América del Sur para industrias exportadoras y servicios con base en el exterior. Su ventaja central es una tasa única del 1% sobre el valor agregado en territorio paraguayo, sumada a la importación temporal de insumos sin aranceles ni IVA. En esta guía desglosamos quién puede usar el régimen, qué pasos hay que dar en el CNIME y qué casos de uso tienen mayor recorrido en 2026. ¿Qué es el régimen de maquila? Marco legal vigente. Desde el 8 de septiembre de 2025 rige la Ley 7547/2025, que moderniza el régimen de maquila e incorpora servicios. BPO/ITO/software. Los programas registrados bajo la Ley 1064/97 mantienen sus beneficios durante un periodo de transición de 12 meses, hasta septiembre de 2026. Los nuevos programas se rigen directamente por la 7547/2025. Mientras tanto, las tasas estructurales, 1% sobre valor agregado, importación temporal sin aranceles ni IVA, se mantienen. La maquila es un contrato industrial en el que una empresa matriz extranjera, la matriz o comitente, contrata a una empresa paraguaya, la maquiladora, para procesar, ensamblar, reparar o prestar servicios sobre bienes o intangibles que luego se reexportan. Los insumos entran al país bajo un esquema de admisión temporal para perfeccionamiento activo. No se liquidan aranceles ni IVA al momento de importar, porque se entiende que no quedan en el mercado interno. El marco legal combina la Ley 1064/97, su decreto reglamentario 9585/2000 y actualizaciones sucesivas del CNIME, Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación. El contrato se aprueba caso por caso y fija el plan productivo, la inversión prevista, los empleos a generar y la proyección de exportaciones. Tasa única del 1%. ¿Cómo se calcula? Sobre el valor agregado en Paraguay, sueldos, alquileres, servicios locales, depreciaciones, insumos nacionales, la empresa maquiladora paga una alícuota única del 1%. Esa cifra reemplaza prácticamente todos los tributos nacionales que pagaría una empresa industrial común: IRE, 10%, IVA sobre ventas, aranceles aduaneros sobre insumos, ISC en la mayoría de los casos. El 1% de maquila no se aplica sobre la factura de exportación, sino sobre el costo agregado localmente. Una empresa con 60% de insumos importados y 40% de valor agregado local efectivo tiene una tasa efectiva cercana al 0,4% sobre la factura total. El régimen es compatible con la residencia fiscal paraguaya para los socios, que siguen tributando IRP solo sobre rentas de fuente paraguaya. Es una combinación atractiva para founders y family offices que operan desde el exterior. ¿Quiénes pueden usar el régimen? Pueden presentarse al CNIME. Sociedades anónimas, S.A., o de responsabilidad limitada, S.R.L., constituidas en Paraguay. Sucursales de sociedades extranjeras inscritas en la Dirección General de los Registros Públicos. La matriz contratante puede ser cualquier empresa del exterior con capacidad de firmar un contrato de maquila. No hay requisito de nacionalidad del capital, el 100% puede ser extranjero. Tampoco se exige un monto mínimo de inversión, pero proyectos por debajo de $100,000 suelen ser cuestionados en la evaluación técnica. Sectores habilitados en la práctica. Textiles y confección, el sector histórico más fuerte. Marcas regionales producen en Ciudad del Este y Luque para exportar a Brasil, Argentina y Estados Unidos. Autopartes y ensamblaje, arneses eléctricos, asientos, plásticos técnicos. Alta demanda de matrices brasileñas en el cinturón automotriz. Electrónica y componentes, ensamblaje de placas, cableado, casting. Agroindustria y procesamiento de alimentos, envasado, deshidratación, chocolate premium, café de especialidad. Servicios exportables bajo maquila de servicios, BPO, call centers bilingües, desarrollo de software, data entry, animación, edición de video. Este subrégimen crece al 20% anual y representa la ventana principal para empresas digitales. Proceso de inscripción en el CNIME, paso a paso. Constitución societaria. Crear la SA o SRL en Paraguay, 10 a 15 días hábiles.
Inscripción en DNIT para obtener RUC industrial. Proyecto de inversión. Elaborar la memoria técnica, inversión, empleos, cronograma, matriz contratante, descripción del proceso, flujo de insumos / productos. Contrato de maquila. Firma entre la matriz extranjera y la maquiladora local. Se adjunta al expediente. Presentación ante el CNIME. La ventanilla única del Ministerio de Industria y Comercio recibe el expediente. Plazo estimado de aprobación, 45 a 90 días hábiles. Resolución biministerial. Firmada por los ministros de Industria y Comercio y de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Fija los beneficios y el horizonte del programa. Habilitación aduanera. La DNIT habilita el depósito fiscal y el régimen de admisión temporal para la empresa. Inicio de operaciones. Primera importación de insumos con el régimen activo. Primera exportación debe darse dentro del plazo fijado en el programa, usualmente 12 meses. Costos y plazos reales. Constitución de la sociedad, $1.500 a $3.500 con honorarios y tasas. Armado del expediente CNIME, abogados y contadores $4.000 a $8.000. Tiempo total hasta primera exportación, 4 a 6 meses en proyectos bien estructurados. Contador matriculado residente obligatorio, $500 a $1.500 / mes. Obligaciones post-aprobación. La maquiladora debe presentar informes trimestrales al CNIME detallando importaciones, exportaciones, empleo generado y valor agregado. El incumplimiento reiterado habilita a revocar el programa. La DNIT audita la correspondencia entre insumos importados y productos exportados, con tolerancias definidas para mermas. Casos de uso que funcionan en 2026. Los perfiles que más fricción reducen con este régimen son: marcas de TC regionales que compran telas en Brasil o China y quieren ensamblar en Paraguay para reexportar a Argentina, Chile y Uruguay. Estudios de software o edición de video con clientes en Estados Unidos y Europa que buscan bajar su carga fiscal operativa al 1%. Family offices que combinan residencia fiscal con una maquila de servicios como vehículo operativo. Industrias brasileñas que descentralizan ensamblaje para aprovechar costos laborales y tarifas preferenciales Mercosur. Que complementa a la maquila. Para maximizar la estructura, se suele combinar con entendimiento del sistema tributario, IVA, IRE e INR, para no perder beneficios al facturar localmente servicios accesorios. RUC exportador y licencias en DNIT para operar el flujo aduanero. Una firma legal especializada del Directorio de Servicios para llevar el expediente CNIME. Preguntas frecuentes. ¿Puede una maquila vender al mercado interno? Sí, pero solo un porcentaje menor, usualmente hasta 10%, con autorización expresa del CNIME y pagando el total de tributos suspendidos. ¿Cuánto tarda aprobar un programa de servicios? Entre 60 y 90 días, un poco más rápido que los programas industriales por menor carga aduanera. ¿El 1% se aplica sobre facturación o sobre valor agregado? Sobre valor agregado, sueldos, alquileres, servicios, depreciaciones e insumos locales. ¿Puedo tener empleados en relación de dependencia en una maquila? Sí, y es uno de los sellos del régimen. Los sueldos son computables como valor agregado. Los aportes patronales al IPS se mantienen conforme al régimen general, 16,5% empleador más 9% trabajador. ¿Hay un tope al tiempo que una empresa puede operar bajo maquila? No. El programa inicial suele aprobarse por 3 a 5 años y se renueva mientras la empresa cumpla con sus obligaciones productivas y de reporte. ¿Una maquila paga IVA cuando compra localmente? Sí, pero puede solicitar la devolución del IVA crédito vinculado a la exportación, bajo el mismo mecanismo que cualquier exportador. ¿Se puede cambiar el régimen de una SRL como una maquila? Sí, no hace falta constituir una sociedad nueva. Se presenta el programa ante CNIME y, una vez aprobado, la misma sociedad opera bajo el régimen de maquila para esa línea de negocio. Comparación con regímenes regionales. La maquila paraguaya compite con figuras similares en la región. Sintéticamente,
Paraguay, Ley 1064/97 1% sobre valor agregado, aranceles 0% en insumos importados, IVA 10% recuperable, contadores y abogados locales a costo bajo. Uruguay, zonas francas exención IRAE completa, costos operativos mayores, renta a socios con tratamiento similar. México, IMEX régimen Maduro, requisitos de cumplimiento más estrictos y carga administrativa significativa. Argentina, Tierra del Fuego incentivo acotado a una zona geográfica, logística compleja. Para empresas que quieren